Hola, hoy les vamos a hablar sobre David Ricardo. Él fue un economista que nació en Londres en el siglo XIX. Antes de ser economista, él estudiaba otras carreras, pero fue gracias a un libro donde decidió que quería hacer cambios en la economía de ese momento, del siglo de ese momento. Él creó la ley de hierro en los salarios, donde decía que los intentos por mejorar los salarios reales de los trabajadores eran inútiles. Él siempre argumentó que aumentar el salario siempre conllevaba a una deducción absoluta de las ganancias de los empleados, independientes si se le elevaban los costos a los productos que se vendían. Él tuvo cuatro partes importantes. Uno de ellos fue la ventaja comparativa, donde él decía que un país debía producir lo que sea más barato, independiente fuera eficiente o no para su país. ¿Sí? En el caso de la salud, bajar los costos salariales de un empleado pues nos conllevaría a tener una rotación más grande, a que una empresa claramente sí tuviera las ganancias que necesita, pero también comenzaría a tener pérdidas al estar cambiando constantemente de empleados. Entonces, claramente ya si nos vamos como país, pues Colombia tiene muchas ventajas con respecto a este aporte de David Ricardo. Entonces, para terminar, pues David Ricardo fue un pensador clave, la verdad. Él profundizó mucho en los mecanismos de comercio y de distribución. Digamos que hasta el día de hoy se sigue conservando pues su huella. Ahora vamos a aplicar estas ideas a la administración en salud. En un hospital, los recursos se distribuyen entre salarios del personal, médico, tecnologías, infraestructuras y administración. Aquí podemos aplicar la teoría de la distribución del ingreso, ya que es importante mantener un equilibrio para evitar crisis financieras. La ventaja comparativa también es muy importante. Por ejemplo, un hospital puede especializarse en cardiología o en cirugía especializada si tiene mejores equipos y personal capacitado en esas áreas, en lugar de intentar ofrecer todos los servicios sin tener la misma eficiencia. Esto mejora la calidad y la reducción de costos. En cuanto a los rendimientos decrecientes, podemos verlos cuando se contrata más personal del necesario o se compra equipos que no se usan adecuadamente. Estos aumentan los costos, pero no mejoran realmente el servicio. Por eso las ideas de Ricardo ayudan a tomar decisiones más estratégicas dentro de una institución de salud. Vamos el pensamiento de David Ricardo al contexto de la salud en Colombia. Podemos ver cómo se evidencia la teoría de distribución de ingresos. En Colombia estamos divididos en sector público y privado, por lo tanto es muy notorio cuando en el sector privado cuentan con mejor infraestructura, con mejor tecnología, mejor equipos biomédicos y en cuanto a la contratación de personal. En cambio, en entidades públicas sí es muy notorio que muchos de los especialistas o el personal asistencial y administrativo de las entidades públicas de salud no son muy bien pagos y en ocasiones no cuentan con los equipos avanzados de tecnología que se necesitan. También una de las ideas ricardistas era la ventaja comparativa. Esto se evidencia en el sector salud en cuanto a los tratamientos que el país no ofrece. Entonces tenemos que buscar ya tratamientos por fuera del país, en otros países donde sí ofrezcan tratamientos oncológicos que quizás acá en el país no los tengamos, o cirugías de trasplante, ¿sí? Esto genera cooperación entre naciones y mejora como tal la calidad de la prestación del servicio. Como venimos viendo, el pensamiento de David Ricardo se articula en torno a tres pilares fundamentales que transformaron la teoría de la economía. El primero, que sería la teoría del valor trabajo; el segundo, la ventaja comparativa; y el tercero, la teoría de la renta y el estado funcionario. Todo esto nos lleva a concluir que David Ricardo no solo fue un economista, sino que fue el arquitecto que dotó a la economía de un método deductivo,
mientras que otros de pronto se perdían en descripciones. Él creó modelos para entender cómo se distribuye la riqueza entre trabajadores, que serían salarios, capitalistas, los beneficiarios, y los dueños de la tierra, que serían la renta. Para finalizar, la visión de David nos permite entender que la administración en salud no es solo gestionar servicios médicos, sino administrar la escasez. La especialización por ventaja comparativa entre niveles de atención primario, segundo y de tercer nivel es la única forma de garantizar que el sistema de salud no llegue a un estado estacionario de quiebra financiera, esto permitiendo que los recursos se distribuyan de forma eficiente entre el capital, la renta y el trabajo.